Dentro del juicio sucesorio, el interventor es el encargado de fungir como depositario provisional dentro del juicio sucesorio de todos los bienes que formaron parte del acervo hereditario del autor de la sucesión, hasta en tanto se nombra el albacea. También el interventor es designado dentro del procedimiento sucesorio cuando exista inconformidad de los herederos sobre la designación del albacea definitivo. Existen dos tipos de interventores, los provisionales y los definitivos. Los interventores provisionales son aquellos que son designados por el juez en dos casos. El primero de ellos, cuando transcurridos 10 días de la muerte del autor de la herencia, no se hubiere presentado el testamento, o en él no se hubiere designado albacea, ni tampoco se hubiere denunciado el intestado. El juez nombrará un interventor que sea mayor de edad, de notoria buena conducta, con domicilio en el lugar donde se tramita el juicio sucesorio, y deberá caucionar su manejo con fianza judicial, debiendo otorgarla en el plazo de 10 días contados a partir de la aceptación del cargo, bajo pena de removerlo. La función del interventor es exclusivamente provisional, pues cesará tan pronto como se nombre o se dé a conocer al albacea definitivo, entregando a éste los bienes por inventario, sin que pueda retenerlos bajo ningún pretexto, ni aun en función a mejoras o gastos de manutención o reparaciones. La segunda categoría de interventores provisionales tiene lugar cuando por cualquier motivo no exista albacea después de un mes de iniciado el juicio sucesorio. El juez nombrará un interventor que podrá intentar, previa autorización correspondiente, todas las acciones que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos que pertenecen a la herencia, así como la contestación de demandas que se promuevan en contra de la sucesión. En casos urgentes, el juez, antes de que se cumpla el término señalado, autorizará al interventor para que demande y conteste a nombre de la sucesión. Los terceros no pueden invocar como defensa la falta de autorización judicial en el caso concreto. El interventor no puede promover en juicio las acciones que por razón de mejoras, manutención o reparaciones tenga contra la sucesión testamentaria o el intestado, a no ser que haya hecho los gastos respectivos, previa autorización judicial. El segundo tipo de interventores son los interventores definitivos. Se caracterizan porque tienen por objeto vigilar el exacto cumplimiento del cargo del albacea. El interventor de la herencia es un órgano de control de las funciones del albaceazgo para vigilar el exacto cumplimiento de su cargo. El interventor definitivo no puede tener la posesión ni de forma interina de los bienes hereditarios. Para ser interventor definitivo hay que ser mayor de edad y con capacidad general para obligarse, y durará en su función todo el tiempo que dure el albaceazgo. Mientras no se revoque su nombramiento, desempeñarán las funciones sin sujeción a un determinado plazo. La vigencia de su encargo dependerá de la duración del albaceazgo por la función específica de los interventores en los términos legales. ¿En qué casos resulta forzoso nombrar un interventor definitivo? Deberá nombrarse al interventor siempre que el heredero se encuentre ausente o no sea conocido. También cuando la cuantía de los legados sea igual o exceda a la porción del heredero albacea, y también
cuando se hagan legados para objetos o establecimientos de beneficencia pública. Las mismas causas por las que termina el cargo de albacea rigen también en el cargo de interventor. Los acreedores y deudores de la herencia. Los acreedores de la herencia son sujetos privilegiados del derecho hereditario por los fines específicos que persigue esta rama del ordenamiento jurídico. Todo el activo hereditario quedará destinado preferentemente a cubrir el pasivo o deudas de la sucesión, de tal forma que los herederos deben pagar a beneficio de inventario el importe de las obligaciones a cargo de la herencia. Si el activo transmitido a los herederos es insuficiente y existen legatarios, en los casos de sucesión testamentaria, estos responderán subsidiariamente con los herederos y hasta el límite de sus legados. Ni aun los legatarios preferentes pueden eludir dicha responsabilidad subsidiaria. El albacea puede acordar con los herederos la venta de los bienes hereditarios para hacer frente al pago de las deudas mortuorias y de los créditos a cargo de la sucesión. Si no se ponen de acuerdo todos los herederos, la venta puede llevarse a cabo con autorización del juez. El producto obtenido deberá quedar afectado al pago primero de las deudas mortuorias, después de las deudas hereditarias en general. El juez que conozca de la sucesión debe adoptar todas las providencias necesarias para que no se defraude a los acreedores y se destine el producto de la venta de los bienes al pago de las deudas hereditarias. También es posible que la venta se lleve a cabo por acuerdo unánime de los herederos, sin la intervención judicial, para que dispongan del producto que se obtenga. Se pueden constituir gravámenes que afecten los bienes de la sucesión, disponiendo los herederos o el albacea del producto obtenido. Es importante señalar que no deben entregarse a los herederos y legatarios los productos de los bienes hereditarios mediante la distribución provisional, hasta en tanto no se determine que la sucesión es solvente, pues si no lo es, los productos y los bienes deberán quedar destinados y afectados al pago de los acreedores de la herencia. Para evitar el fraude en perjuicio de acreedores, resulta necesario que todos los valores o el efectivo que se obtenga quede en depósito judicial, ya que se destinará al pago inmediato de los gastos funerarios, deudas mortuorias y créditos en general exigibles a cargo de la herencia. Para la venta de los bienes hereditarios, con el fin de pagar deudas y legados, se debe proceder en subasta pública, a no ser que la mayoría de los interesados acuerde otra cosa. Para el pago de una deuda u otro gasto urgente, el albacea debe vender los bienes que resulten necesarios, de acuerdo con los herederos. Si no se logra el consenso, será con la aprobación judicial. El fraude a los acreedores es posible y, por ende, la ley debe determinar las medidas preventivas para evitar que se llegue a producir. Pero, ¿cuáles son estas medidas preventivas de gran trascendencia jurídica en las sucesiones?
La primera de ellas es facultar a los acreedores para pedir en cualquier momento al juez de la sucesión que convoque a herederos o legatarios en su caso, y al albacea, si existe temor fundado de que alguno de estos sujetos trate de realizar un acto en fraude o perjuicio de dichos acreedores. Al presentarse la solicitud en una sola audiencia, el juez será quien resuelva, en vista del estado de solvencia o insolvencia de la sucesión, si procede a autorizar o no la celebración del acto que se estima perjudicial o fraudulento. También el juez puede exigir a la sucesión que garantice debidamente el destino que dará al producto que obtenga. Si se ejecuta el acto fraudulento en perjuicio de acreedores, estos pueden intentar la acción pauliana o revocatoria de actos jurídicos. Se requiere que el acto provoque o agrave la insolvencia de la sucesión y que se ejecute de mala fe por los herederos, legatarios o albacea, si es oneroso. También se exige que el tercero que hubiere contratado haya procedido de mala fe. Cuando el acto sea gratuito, procederá la acción pauliana, aun cuando hubiere habido buena fe de ambas partes, bastando con que se acredite que originó o agravó la insolvencia de la sucesión. Los acreedores que resulten perjudicados deben ser de fecha anterior al acto dispositivo. Existen dos clases de acreedores hereditarios: los que existían antes de la muerte del autor de la herencia como acreedores de éste, y también los que por algún acto posterior de los herederos, albaceas o legatarios, a quienes se les aplique íntegramente la herencia, hayan adquirido un derecho personal contra la sucesión. El objeto de la acción pauliana es lograr la nulidad del acto dispositivo y, por ende, la restitución de los valores que se hubieren enajenado. ¿Y qué pasa con los deudores de la herencia? Los deudores quedarán obligados a hacer el pago de sus obligaciones al albacea, sin que por lo tanto puedan perjudicar a los acreedores hereditarios, haciendo un pago a los acreedores personales de dichos herederos, pues las relaciones pasivas de la sucesión son totalmente independientes de las relaciones pasivas de los herederos o legatarios en lo personal. Los deudores de la herencia serán responsables de valores que estén destinados, como partes del activo hereditario, al pago del pasivo sucesorio, para la satisfacción preferente a los acreedores de la herencia,